importantes mejoras de gestión en el Hospital Félix Bulnes. Hay muchísimo que explicar todavía y hay muchas cosas que queremos lograr entender de cómo funcionaba este hospital y cómo pudieron darse estos casos. Para conversar sobre eso estamos con María Soledad Velázquez, que es presidenta del Colegio Químico Farmacéutico. Además lleva ya 17 años trabajando en lo que se llama farmacia asistencial, es decir, trabajando directamente en centros asistenciales, actualmente en la clínica de la Universidad Católica de San Carlos. María Soledad, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ayúdanos a entender el proceso, primero la inserción del tema de la farmacia, de los medicamentos dentro de un centro asistencial como el Félix Bulnes, para poder entender cómo pudieron darse los problemas que acusan los distintos informes que hemos conocido. Sí. Bueno, el informe de Contraloría tiene algunas imprecisiones. La farmacia depende, ¿cierto?, un director técnico que es un farmacéutico. Sin embargo, la bodega no depende del farmacéutico, depende de una persona administrativa. Entonces eso hay que tenerlo muy claro para poderlo entender. Ahora, en la bodega, ustedes comprenderán la farmacia. Dentro de la reglamentación y más o menos las guías para poder entender lo que es la farmacia asistencial, dicen que la estructura física mínima de una farmacia tiene que tener 100 metros cuadrados. Aquí hay una farmacia de 43 metros cuadrados, ¿ya? Y una bodega que es adyacente y una bodega que mantiene, almacena cajas, ¿cierto?, de medicamentos, de insumos clínicos. Sin embargo, es muy baja la cantidad de metros cuadrados para una farmacia hospitalaria donde usted tiene que tener una amplitud para poder trabajar y sistemas, ¿cierto?, que apoyen a la gestión de... María Soledad, pero cuando uno analiza o ve, digamos, la lista de lo que uno se presume que son irregularidades en una farmacia, se justifica simplemente porque es un lugar pequeño. Lo comento, por ejemplo, dicen hay 22.000 medicamentos vencidos, sí. Hay más de 25.000 medicamentos de un determinado laboratorio que el ISP había ordenado retirar hace un año, sí. Otros 7 medicamentos que también tenían orden de retiro por tener problemas de fabricación. Sí. ¿Cómo se explica que esos remedios estén todavía ahí? Porque a uno le suena, sin entender, nosotros obviamente no trabajamos en esto, o sea, que es parte del desorden total y que podría justificarse con eso que se hayan equivocado de medicamento en la cesárea de estas mujeres. Muy entendible su posición. Sin embargo, la bodega, como le digo, la farmacia tiene estructura física de 43 metros cuadrados, donde es muy deficiente. 100 metros cuadrados es la exigencia mínima. Atienden a 1.200.000 personas, 10.000 recetas al mes. Tienen que hacer preparaciones, tienen que dispensar cada una de las recetas en ese ambiente de 43 metros cuadrados. Los medicamentos vencidos no estaban en la farmacia, lo encontraron en bodega y estaban aparte y rotulados como vencidos, porque para poder usted en un servicio público dar de baja un producto vencido tiene que existir una autorización del director del servicio de salud. O sea, ¿usted no considera tan dramáticos, digamos, o tan importantes las observaciones de la Contraloría? Yo creo que tiene imprecisiones en la Contraloría. Sí, ¿De qué tipo? Imprecisiones porque las personas que hacen las auditorías son administrativas. Usted le puede explicar, ¿cierto?, que un medicamento vencido dice vencido y está en un habitáculo externo. No tiene nada que ver con relación. Está ahí porque tiene que usted tener una resolución para poder sacar y destruir el producto. Ahora, Soledad, usted conoce el caso del hospital de Félix Bulnes. Sí. Conociendo la forma como estaba siendo administrada esa farmacia, ¿qué problemas ve usted que pueden haber repercutido en los casos de muerte y en los casos que hemos conocido por la cesárea? Sin duda, el principal defecto que vemos en la farmacia del Hospital Félix Bulnes es una dotación de recursos humanos escasa, infraestructura física baja, ¿cierto? Y además no cuenta con sistemas informáticos que apoyen a la gestión del farmacéutico. Imagínense que hacen todo manual. No es así en las clínicas privadas donde usted trabaja, por ejemplo. Claro, tenemos un sistema informático estupendo que nos ayuda a hacer un control del seguimiento, ¿cierto?, de la dispensación y el seguimiento farmacoterapéutico de cada uno de nuestros pacientes. ¿Esas condiciones son comunes también en otros centros asistenciales públicos? No todos tienen esta implementación. Además que por la baja dotación de recursos humanos, es una farmacia
que tiene 410 camas, perdón, hospital de 410 camas. Es una farmacia que debiera funcionar 24 horas, si tuviera una dotación de recursos humanos adecuada. En el caso del Félix Bulnes, ¿había también problemas del personal que estaba a cargo de la farmacia? Entiendo, nos contabas antes, fuera de cámara, sí, digamos, que habían problemas de la persona que estaba a cargo, no estaba a cargo en realidad. La persona que estaba a cargo estuvo con una licencia médica. Hay 2 farmacéuticos que estaban ahí, o sea, siempre ha existido una dotación muy baja de farmacéuticos. ¿Cuánto debería ser la dotación ideal en un hospital como ese? La guía que emanaba del Ministerio, el propio Ministerio de Salud, dice que tiene que ser un farmacéutico por cada 100 camas y un auxiliar técnico por cada 50 camas. O sea, que habrá habido 4 farmacéuticos por lo menos. En estos minutos, recién en febrero del 2009 ingresó un tercer farmacéutico. Y recién la semana pasada, el 27 de julio, ingresó el cuarto, digamos. Soledad, da la impresión aquí en el fondo que las causas de la muerte de 2 personas y la hemorragia de otras 4 están apuntando a las farmacias. O sea, después sobre todo de recibir el informe de la Contraloría. ¿Eso, bajo su punto de vista, es real, es justo, o usted cree que se le está culpando, digamos, a la farmacia del Félix Bulnes por algo que debiera estar en otra parte? Está en otra parte. Nosotros en estos minutos estamos consternados con la situación, ¿cierto?, de muerte de las pacientes. ¿Por qué lo dices con tanta seguridad que el problema está en otra parte? Porque está en otra parte porque una vez que sale el medicamento físicamente a un servicio clínico, existen responsables de los servicios clínicos, ¿ya?, que tienen que hacer una supervisión y control de esas medicaciones que están en los servicios clínicos. Por lo tanto, una preparación de un medicamento errado no es responsabilidad del farmacéutico. Nosotros... ¿Pero dónde se preparan los medicamentos? En los servicios clínicos. Si estamos hablando del Félix Bulnes, en el pabellón de maternidad en ese minuto, digamos. No es la farmacia donde se prepara. ¿No llega preparado el medicamento? No llega preparado porque ni siquiera tiene una infraestructura. Tuvieron que cerrar la infraestructura de central de mezcla porque no tenían las condiciones básicas, imagínense. ¿Ah? Es decir, a tu juicio, en la preparación puede haber estado el problema, si es que había heparina... Tomaron otro medicamento... Y eso no fue preparado en la farmacia, sino que fue preparado en el pabellón. ¿Y quién está ahí a cargo de eso? ¿Quién prepara el medicamento? La enfermera o un auxiliar. En el caso de los hospitales públicos, tengo entendido que lo hacen los auxiliares de enfermería. ¿Y usted se puede explicar que haya esa equivocación, digamos, que uno tenga que hacer una mezcla, que me imagino que será así, estoy haciéndolo bien básico, y que el frasquito A, yo en vez de usar el correcto, use una heparina y no me doy cuenta? Usted puede imaginar que si estamos hablando de una población de pacientes que se tiende ahí altísima, puede haber habido alguna manipulación errada, digamos, tomar un frasco que se asemeje a un frasco de heparina, a un frasco de antibiótico, un frasco de analgésico intravenoso. Por eso que usted tiene que tener una persona para que prepare una medicación que se va a administrar a un paciente, tiene que tener una habilidad, una expertise, una formación. Claro, pero uno se pregunta, ¿por qué llega ahí la heparina? Porque yo entiendo que la mezcla se hace en el pabellón, eso me queda claro. Pero alguien determinó que ese frasco saliera de la farmacia, ¿cierto?, y llegara al pabellón, ¿no? Una heparina en pabellón de maternidad es aberrante, no existe. No se utiliza habitualmente, no se utiliza nunca. Pero que haya llegado, usted dice, no es responsabilidad de la farmacia, es responsabilidad de quienes lo mezclaron. Es responsabilidad de la farmacia, cuando recibe una prescripción médica, dispensa esa prescripción. Y la farmacia, obviamente, si ve que un pabellón de maternidad van a utilizar una heparina, no lo despacha. Claro, pero usted misma está diciendo que hay... ¿Qué registro de eso? Pero por supuesto. Por supuesto, nosotros tenemos todo registrado y tenemos indicadores de calidad en cuanto a esto. Le agradecemos a María Soledad Muchas Velázquez, gracias. presidenta del Colegio Químico Farmacéutico, por esta entrevista. Muy buenos días. Buenos días. 7:22, hora de revisar el tiempo, Connie. Exactamente, ¿qué es lo que va a pasar durante el fin de semana además también, cierto, de la Iglesia? Efectivamente, Connie Santa María, son las 7:22, los invito a revisar.